El miedo es uno de los mecanismos que tenemos para sobrevivir y pues me encanta compartir este tema porque muchas personas en la humanidad actualmente no pueden vivir una vida más plena, más próspera, más feliz, más abundante, más exitosa, justamente porque tienen activados los mecanismos del miedo. Estos mecanismos del miedo se forman a través de conexiones neuronales, van creando ciertos paradigmas y ciertos programas que se crearon en algún momento en tu vida donde tu cerebro, tu mente conectó y creó esta parte, este sistema de creencias se activó para surgir este miedo, dado que tu cerebro estaba buscando cómo cuidarte y estaba buscando cómo, tu mente estaba buscando cómo sobrevivir. Y aunque tú no te hayas dado cuenta, este es un mecanismo que se genera de manera automática, ¿sí? Muchas veces generamos miedos inconscientes, pero es importante que sepas cómo identificarlos para poder transformarlos. Así que la lección de hoy, pues me va a encantar compartirte de cómo es que tú puedes superar estos miedos, porque están convirtiéndose en esa piedra en tu camino, en esa forma de estancamiento que has encontrado para justamente no atravesar estos procesos, porque muchas veces estos miedos se forman de manera ya fisiológica, es decir, lo tienes instaurado en el cuerpo porque el cerebro cableó e hizo la conexión neuronal que responde a tu sistema de alerta ante ese miedo. El miedo no es malo, el miedo te ayuda a sobrevivir, por supuesto. Como por ejemplo, si tú ves un semáforo y ves un carro pues, que está pasando, ¿verdad? No vas a cruzar en medio del carro, entonces, vamos a decir que se activan los mecanismos de supervivencia y tú no cruzas porque sabes que te vas a morir, ¿verdad? Porque te va a atropellar un carro. Y bueno, eso pues está bien, nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a que pues no comamos algo que nos vaya a matar o, ¿sabes? O sea, el miedo es un mecanismo, mejor dicho, lo que se genera para que tú sobrevivas, que le llamamos miedo, finalmente se convierte en un mecanismo de supervivencia o de justamente de cuidarte, de protegerte. Pero la emoción del miedo se genera muchas veces sin siquiera estar expuestos a un nivel de peligro. Y ese es el gran problema del ser humano, que ha creado paradigmas, creencias, programas y los ha plasmado e instaurado biológicamente, fisiológicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. O sea, lo puede haber instaurado en todos los niveles sin que tú te des cuenta, porque para ciertas cosas que no representan un peligro eminente o no representan algo que en ese momento, pues de alguna manera te vaya a hacer algún daño, tu mente, tu cerebro, tu cuerpo, tu ser lo interpreta de cierta manera en la que empiezas a sentir estos mecanismos de miedo. Empieza a activarse ese miedo y este miedo activa justamente estos programas de alerta, donde, ¿qué pasa? Muchas veces a las personas les empieza a dar, por ejemplo, taquicardias, les empieza a sudar las manos, como por ejemplo, ¿por qué? Hay mucha gente que tiene miedo a las alturas y cada vez que va subiendo a un rascacielos o a un edificio, le entra un pánico increíble como si se fuera a morir. Ese es el miedo que no te está ayudando en tu vida. ¿Por qué no te está ayudando en tu vida? Porque, pues bueno, no solamente pasa cuando subes a un edificio, también pasa cuando esto, por ejemplo, de subir a un edificio, de mirar, estar en las alturas, muchas veces está representado por el miedo a estar arriba, por el miedo al éxito. Entonces, hay muchas miedos o fobias inconscientes que tenemos que están relacionadas con situaciones, eventos, cosas que realmente en nuestra vida no estamos yendo a por ello porque se activan los mecanismos del miedo.
Y hoy te quiero enseñar a cómo lo podemos desactivar o cómo podemos romper esos mecanismos. No te olvides de aquí hay una campanita para que te suscribas y te llegue esta información de altísimo valor, muy poderosa y que empieces a transformar tu vida. Mi nombre es Steffi Hurtado y te voy a estar compartiendo, bueno, muchísima información, no solamente en este video, sino en los muchos videos que tengo aquí para que tú empieces a transformar tu mente, tus emociones, tus negocios, tus finanzas, tu espiritualidad y todo lo que vengo trabajando a lo largo de estos últimos 10 años de mi vida que me han ayudado a transformarla, a tener libertad financiera, a atravesar muchos miedos, a romper barreras, a curarme de enfermedades incurables, a sanar mi relación con mis padres, conmigo, y de hecho muchísimas cosas más, a viajar por el mundo, a tener esta libertad financiera geográfica. Y bueno, una lista interminable que la verdad es que realmente solo te la comparto porque quiero inspirarte a que tú también puedes hacer eso en tu vida, puedes transformarla y puedes elevar tus niveles de conciencia, que en realidad lo que te va a permitir es tener otros resultados en tu vida. Así que, bueno, la lección de hoy es cómo puedes superar estos miedos que están estancándote, que están arruinándote, que están dejándote en un nivel de vida que tú no deseas y simplemente tienes ese miedo y no te atreves a pasarlo porque tal vez no sabes cómo. Te quiero explicar, aparte de lo que ya te dije, cómo funciona estos mecanismos que se activan y que por supuesto que si tu cuerpo empieza a detectar que esto es un peligro de muerte, entonces pues va a hacer todo lo posible para que no te atrevas a ir por ello. Dentro de esto, mucha gente tiene estos siguientes miedos que de repente tú los tienes y esto está limitándote completamente. Miedo a hablar en público. ¿Cuánta gente tiene demasiado miedo a hablar en público? Y cuando empieza a hablar en público, pues de pronto empieza a sudar, pero a sudar en una sudoración increíble porque el cuerpo piensa, ¿sí? El cuerpo piensa y siente que está en un peligro, que se va a morir. Entonces empieza a sudar, a sudar, a sudar como si te persiguiera un depredador y como si estuvieras corriendo de algo que te fuera a matar. Por eso es que cuando hablas en público empiezas, es más, mucha gente ni siquiera puede empezar a hablar en público porque le da le da crisis de pánico, le da crisis, o sea, ataques de pánico, le da, no solamente cuando quiere hablar en público, ese es uno de los miedos. ¿Qué más pasa cuando de repente cuando quiero, hay mucha gente que cuando va a subir a los aviones le pasa eso, cuando empieza a volar, cuando se sube a las alturas, no puede mirar desde arriba hacia abajo porque entra en pánico, mucha gente hasta le empiezan a dar taquicardias también. eh, y esto es como los miedos más básicos que tú puedes conocer. Ponme aquí si tienes algún miedo que en este momento sientes que te está limitando en tu vida. Y te voy a decir cómo es que puedes em, romper estos mecanismos, atravesarlo para que vivas otra experiencia de vida. Ahora, otros miedos que puedes haber experimentado, como por ejemplo al agua. Mucha gente no se mete al mar, no se mete a los ríos, no porque tiene alguna memoria celular que pues de repente tuvo alguna experiencia ancestral que no le permite meterse al agua o también pudo tener una experiencia en esta vida que de repente casi se ahoga cuando era niño, de repente no tuvo una buena experiencia en la piscina, vivió algún evento difícil. Muchas veces los miedos que tenemos están formados por memorias inconscientes, pero que se producen por un mecanismo que se llama biochoc. Estos mecanismos que se llaman biochoc ocurren usualmente cuando tenemos alguna experiencia traumática y esa experiencia traumática está asociada al entorno, está asociada al evento o está asociada a la actividad que estábamos realizando en ese momento. También puede estar asociada a personas y también puede estar asociada a cosas, animales, a flores. Hay muchas personas, por ejemplo, que que rechazan mucho ciertos olores. Por ejemplo, de repente el olor del romero, el olor de ciertas flores, el olor, o de repente simplemente ciertas flores o ciertos espacios le empiezan a generar alergia. Mucha gente, por ejemplo, tiene alergias a los mariscos,
problemas con la lactosa, alergias se intoxican con ciertos alimentos. Bueno, tú dirás, pero bueno, esto está probado que es alergia y que tiene un término médico. Sí, sí, es verdad, porque biológicamente sincronizamos con eso, biológicamente creamos la experiencia. Te lo dice alguien que ha vivido muchísimas enfermedades que han sido creadas de manera psicosomática, que significa que han sido creadas pues por tus emociones y a nivel inconsciente. De hecho, el 98, el 99%, por no decir el 100% de las enfermedades no son, la mayoría de gente cree que son genéticas o creía que son genéticas, pero ya está demostrado que son emocionales, que vienen de alguna carga emocional en esta vida o en otra vida y que eso se va transmitiendo también de generación en generación. Entonces, muchas de las enfermedades que tú eh, experimentas ahora son producto de miedos creados esta historia de tu vida o en alguna historia pasada de tu vida, ¿verdad? O de tus ancestros. Pero estos miedos se expresan a nivel bioquímico y a nivel celular, ¿te imaginas? Entonces, por eso cuando tú vas a querer realizar algo, muchas veces se te activan un montón de alertas y un montón de mecanismos. Te voy a dar un ejemplo. Hay una persona que contaba una historia que decía que se había metido al mar y en esa vez que se metió al mar, pues había tenido una experiencia horrible con el mar y resulta que, pues bueno, casi se muere, ¿no? Porque había estado 40 minutos dentro del mar, hubo una corriente súper fuerte, casi se ahoga y entonces sale del mar y pues bueno, él pensó que no había pasado nada, imagínate. Pensó que no había pasado nada, pero después de un año o más o menos así, regresa al mar y se da cuenta que no podía entrar al mar. Se da cuenta que empezó a tener taquicardias, que cada vez que quería entrar al mar, algo lo detenía, cada vez se empezaba a poner peor, cada vez había algo que lo detenía y no se... Y pues él pensaba, dijo, bueno, bueno, algo me habrá pasado hoy, no sé, no me sentí bien, etcétera. Fue al día siguiente, semana tras semana y seguía sintiendo el mismo miedo. Entonces se dio cuenta que justamente se le había activado este mecanismo de miedo porque evidentemente pues casi se muere, ¿verdad? Y al casi morirse, entonces su cuerpo grabó la experiencia y ya no lo dejaba entrar. ¿Qué es lo que tuvo que hacer y qué es lo que tienes que hacer tú para transformar eso? Tienes que atravesar la experiencia. Entonces, ¿qué hizo él? Se dio cuenta que su experiencia estaba en el mar. De hecho, en el momento que se da cuenta que tiene que que tiene que ir o sea, atravesar la experiencia, es porque justo él llevaba mucho tiempo, muchos días intentando meterse y no podía, y luego un día una persona que se estaba ahogando dentro del mar, bueno, no se estaban ahogando, pero el mar se los había metido y tenían este riesgo de ahogarse y todo, él se vio reflejado allí, se vio reflejado y entonces se dio cuenta que una parte de él, el miedo era que justamente una parte de él se había quedado allí en esa experiencia, traumatizada, ¿sí? Traumatizado por la experiencia que tuvo. Y la única manera de romper esa experiencia es demostrarle a tu cuerpo que eso es una creación de la mente, que es una asociación de la mente y que no es real, porque no es real que no te puedas meter al agua, o sea, que te dé miedo meter los pies al agua, que te dé miedo nadar, no es real que tengas miedo de eso, que algo te vaya a pasar, no es real. Lo único es que tú te creaste esta idea de miedo. Pero ya existe, ¿sí o no? Ya existe el miedo, ya existe que tú dices, ¿cómo lo supero? Bueno, tienes que atravesarlo una y otra vez de manera consciente hasta que se formen nuevas conexiones neuronales más grandes, más fuertes que la que existían para que esas conexiones neuronales empiecen a guiar tu vida y empiecen a decir, ok, el mar es perfecto, es maravilloso, yo sé nadar, yo puedo nadar, yo confío en la vida y te estoy hablando de este ejemplo en particular, pero tú puedes ver el ejemplo de tus miedos, ya sea si quieres poner un negocio, si quieres emprender, si quieres hablar en público, tengo miedo al rechazo, tengo miedo a las ventas. ¿Tú sabes cuánta gente en los comentarios escribe cosas que obviamente que nos hacen experimentar a nosotros que somos, vamos a decir, coaches, terapeutas, mentores?
Muchas veces la gente está haciendo esto, pero tú no te vas a detener porque alguna persona hace un comentario que a ti no te gusta, porque esa persona, esa es su historia. Tú tienes que ir por tu propia historia. Si tú te vas a dejar llevar por el miedo que te produce eso, nunca vas a avanzar en tu vida. Tienes que hacerlo una y otra vez, cientos de veces, hasta que ese miedo se vaya, porque has creado una conexión de amor y de confianza que va a sustituir a esa creación que tenías de miedo. ¿Sí? Cuéntame aquí en los comentarios cuáles son tus miedos más grandes y cómo es que podrías romper esa historia de miedo que en algún momento se creó, ya sea consciente y inconscientemente, ¿sí? Evidentemente hay muchos de estos miedos que van a ser mucho más profundos, que sí, es probable que tengas que hacer terapia, que tengas que ir a sanarlos, que tengas que identificar la raíz, o que tengas que hacer un protocolo o un proceso muy especial de sanación, como los hago muchas veces con mis alumnos, con mis estudiantes o con las personas que asisten a mis mentorías o a mis eventos o algún programa en particular que tenga algún taller. Sin embargo, esto que te estoy diciendo hoy día, puedes aplicarlo en tu vida desde ya para ir transformándolo, porque yo también lo he hecho. Hay muchas cosas que sí, efectivamente he tenido que hacer muchas cosas más para poder trascender el miedo, pero el ir atravesando y atravesando y atravesando esto una y otra vez hace de que tú rompas el miedo y que se cree una nueva experiencia. Al crearse esa nueva experiencia, porque estás haciendo algo que te daba demasiado miedo, y ahora lo haces, no es suficiente una vez, lo tienes que hacer 2, 3, 4, 5, 100 veces, todas las veces que sea necesario, porque detrás de ese miedo va a estar tu más grande bendición, porque lo que nos está pidiendo la vida es que transformemos lo que nos hace estancarnos, lo que nos tiene ahí limitados, porque tú tienes dos cosas nada más en este mundo, o dos emociones, o dos sentimientos, o dos lados, o el miedo o el amor. ¿De qué forma estás actuando? Si te dejas dominar por tus miedos, entonces, pues estás en la carencia, estás en la limitación, estás comprimido. Pero si utilizas el amor, entonces siempre vas a estar en expansión, en abundancia, en plenitud y siempre vas a poder trascender los obstáculos, las adversidades, porque el amor rompe las barreras. Cuando tú tengas que atravesar un miedo, utiliza el amor para trascenderlo. Yo era una de las personas que la primera vez que hizo un Facebook Live, me temblaba todo, empecé a temblar, a sudar, me empezó a dar taquicardia porque tenía muchísimo miedo a atravesar eso, ¿sí? Me había quedado con una memoria de niña en la cual me habían dicho seguro en algún momento, porque lo recuerdo, pero no lo recuerdo quién me lo dijo ni cómo me lo dijo, pero recuerdo sí que me dijeron, cállate, mucho hablas. Y entonces, obviamente, luego a mí se me quedó esto y muchas veces tenía este miedo de poder otra vez hablar en público, de poder expresarme, ¿sí? Sobre todo ante las cámaras, sobre todo cuando me estaba viendo mucha gente. Y después de eso, imagínate, he dado conferencias para cientos, incluso para cientos de personas que me han visto tanto de manera presencial como de manera virtual. ¿Sí? Incluso miles de personas ya me ven de manera virtual. Y pues bueno, eso ha sido a partir de que pude hace muchos años atravesar ese miedo. Yo recuerdo que hice muchísimos Facebook Lives, muchos y muchos y muchos y muchos, para poder atravesar este miedo que me estaba limitando y que no me permitía vivir mi propósito, no me permitía vivir de esta pasión que me encanta de poder compartir y poder yo creo que simplemente expresarme, expresar mi ser, expresar mi alma, expresar mi corazón, expresar mi esencia. Entonces, no dejes que los miedos te limiten. Muchas veces tienes miedo de emprender, miedo de hacer un negocio, miedo de vender, porque tienes miedo a que la gente te rechace. Tienes que atravesarlo. Para yo atravesar mi miedo de vender, tuve que hacer exactamente lo mismo. Y eso, te invito a eso, a romper tus programas, porque cuando tú vas rompiendo tus programas, vas teniendo resultados, vas rompiendo las limitaciones de ese miedo
y te vas dando cuenta que no era real el miedo, que no era miedo a vender porque tenías miedo al rechazo, miedo a que te abandonen, miedo a que te digan que no, miedo a, o sea, sobre todo el miedo a las ventas es miedo a decir que, es miedo a que te digan que no, porque no quieres recibir los rechazos, porque el rechazo, un no para tu subconsciente es como que lo estén matando y por eso tienes tanto miedo de exponerte. Pero no hay forma de que tengas una vida más plena si no te expones, si no lo haces una y otra vez. Si quieres superar tus miedos, tienes que hacerlo una y otra vez, siempre partiendo desde el amor, siempre partiendo em, desde ese sentimiento y de esa emoción de que vas a convertirte en tu mejor versión. Así que espero que esta lección te haya encantado. Dale aquí suscribirte para que te llegue esta información. Además, dale like, dale me gusta para que podamos llegar a muchas más personas. Compártelo en tus grupos, compártelo con tus amigos y con tu familia. Te mando un fuerte abrazo, millones de bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.